y el chat tiene que, en lo posible, el chat solamente para situaciones no extremas, situaciones pues que ameritan no ya en lo posible es audio. Por ejemplo, el profesor pregunta algo, la respuesta es un sí o un no, prendes el micrófono. Y por ejemplo, enciendes el micrófono y dices, sí, profesor, entendido. ¿No? O enciendes el micrófono y dices, profesor, podría aclarar cierta duda, un ejemplo más, o lo que tú quieras opinar. ¿Ya? Pero que trate de ser por medio del micrófono y no del chat. Ya el chat que sea de uso, pues extraordinario, nada. ¿Ya? Bien, buenos días con cada uno de ustedes. Ya me conocen, soy el profesor Juan José Ávila, del curso de Economía. En la semana anterior estuvimos trabajando acerca de la ciencia económica, ¿recuerdan? Trabajamos acerca de la ciencia económica y en esta ciencia económica, ¿qué cosa es lo que nosotros logramos conversar? A ver si me ayuda un poco. Chicos, a ver si me dan la manito. ¿Qué llegamos a conversar la semana anterior en ciencia económica? ¿Sí? ¿Se me escucha? Disculpen. Sí, profesor. Sí, ya, perfecto. Qué logramos conversar la semana anterior acerca de esto? ¿Qué dijimos? Que la economía era una ciencia, ¿no? Estaba dentro del campo de la ciencia. ¿Sí? ¿Qué más, qué más mencionamos acerca de esto? Que tiene como ciencia un problema, que está enfocada en un estudio en particular, ¿no? Que hay metodología, ¿no? Todas las ciencias poseen una metodología, la economía no es ajena a ella, también posee su propia metodología, ¿ya? Y que hay fines, ¿no? O sea, hay propósitos, ¿no? Hay aquello que se quiere pues alcanzar dentro de lo que es la ciencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, participar porque si no... Diego, muy buenos días, Diego. Diego, el problema económico, ¿a qué se refiere? ¿No? So, cuando hablamos de problema económico, ¿a qué nos estamos dirigiendo? ¿Sobre qué estamos mencionando? ¿Cuál es el problema económico? Buenos días, profesor. Me parece que era ¿Qué tal? ¿Cómo estás? porque las necesidades son limitadas y mientras más recursos gastan, menos recursos hay. Ya, claro. Entonces, podríamos decir que las necesidades son ilimitadas y los recursos son Limitados. limitados, ¿no? Necesidades limitadas y recursos limitados, entonces la relación entre ellos genera un problema, el cual se conoce como la Escasez. escasez, ¿no? Entonces, claro, acá justo me están poniendo también, ¿no? Recursos para los que no estuvieron la semana pasada. A ver, la semana anterior estuvimos hablando acerca de el campo de la economía, qué es lo que estudia la economía, dónde lo estudia, ¿no? Y para qué incluso estudiamos economía. ¿No? Eso vimos la semana anterior. Y dentro de ello nosotros dijimos pues que la economía es una ciencia que está abocada al estudio, ¿no? De los recursos escasos, que está abocada, ¿no? A la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Que permite en su uso, o en todo caso en toda la teoría que nosotros podamos ir leyendo o ir aprendiendo, bueno, a tomar decisiones, ¿no? Dijimos eso también, que la economía es una ciencia de qué? De decisiones, chicos, una ciencia que está pues relacionada a poder escoger qué cosa podemos y no satisfacer. ¿No? A ver, un momentito para poder compartir con ustedes, ¿ya? Para los que no estuvieron la clase anterior. Ya. Esto es porque, bueno, pues como me comentan, hay un grupo que todavía no se... Ahí, ¿sí?
¿Estamos de acuerdo? ¿Se logra apreciar? Esto es lo que vimos la semana anterior. Ok, bien. Esto es rápido, ¿ah? Es un repaso para todos aquellos que no, bueno, no tuvieron la oportunidad de estar en la sesión. La semana anterior estudiamos acerca de la economía, que pertenece al campo de las ciencias sociales, estudia el conjunto de interacciones que realiza el hombre, ¿no? El conjunto de decisiones que realiza o toma el hombre para poder saciar la mayor cantidad de necesidades con los recursos limitados y disponibles que tiene. ¿Ya? Es una ciencia o es un conjunto de estudios que no es de ahora, se ha dado a través del tiempo, ¿no? Desde que el hombre aparece sobre la faz de la Tierra, ya tiene ese dilema, ya tiene ese problema o esa complicación de que con los recursos escasos tiene que satisfacer la mayor cantidad de necesidades y por lo tanto tiene que empezar a elegir. Podríamos traer en mención a la sociedad o a la civilización griega, donde hubieron grandes pensadores como Aristóteles, el cual nos presenta un término conocido como economos, lo que hoy en día se ha ido transformando para convertirse en economía. Y él plantea, bajo ese término, ¿no? La administración de la casa o la administración del hogar. Precisamente, oiko significa hogar y nomo significa el manejo o la administración. Entonces, oikonomo significaría la administración de la casa o la administración del hogar. Como estamos tomando decisiones, siempre estamos evaluando qué cosa es lo que vamos a hacer y qué cosa es lo que vamos a descartar. Precisamente lo que descartamos vendría a ser el sacrificio. Lo que hacemos vendría a ser, pues obviamente, ¿no? Lo que esperamos alcanzar o lo que nos produciría el bienestar. Esa acción en economía tiene nombre de costo de oportunidad. ¿No? Ese es el famoso costo de oportunidad. ¿Qué significa el descartar una alternativa o descartar una opción para poder darle paso a la toma de una decisión, para poder elegir otra que me genera mayor beneficio o me es más rentable, ¿no? Por eso dice, ¿no? Es el valor de la utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar, o sea, dejar de lado una alternativa B. Tomar un camino significa que renunciamos a otro, pero tomamos porque nos genera mayor beneficio. Un concepto mucho más actual, mucho más moderno, clásico, quizá es acerca del que plantea Leonel Robbins, donde nos dice la economía es una ciencia que estudia el comportamiento humano, o sea, el conjunto de decisiones que tomamos, como una relación entre fines y medios escasos, precisamente los que nos ayudan a saciar nuestras necesidades, pero que van a tener usos alternativos. O sea que tenemos que optar en elegir para uno y descartar para otro. Entonces de ahí de este concepto se puede extraer, ¿no? Diferentes características. Uno, que las necesidades son ilimitadas. Dos, que los recursos son limitados. Tres, que existen diferentes usos para estos recursos limitados. Cuatro, la utilización eficaz, o sea, para cumplir un propósito en función al recurso escaso. Y por último, la necesidad de elección debe ser optimizada, o sea, debemos sacarle el máximo provecho posible, ¿no? O sea, aquello que nosotros decidamos es una decisión basada en la utilidad, ¿no? En obtener el mayor bienestar o el mayor margen de utilidad. La economía no es cualquier estudio, es una ciencia y por tal razón cumple los criterios, cumple los criterios de ciencia, pertenece al campo de las ciencias empíricas, o sea, las que se pueden practicar. Sabes que las ciencias empíricas se dividen en ciencias sociales y en ciencias naturales. Las ciencias naturales se gobiernan por leyes naturales. En cambio, las ciencias sociales se gobiernan o se modifican precisamente por las interrelaciones sociales que tenemos, ¿no? Producto del trabajo, producto de la educación, producto de la familia, el gobierno, entre otros, ¿no? Para poder generar una ciencia de carácter social, o por todo caso tener esa ciencia, se requiere pues de una metodología que permita, un momentito chicos, que permita poder extraer esa información, comparar esa información y resumir esa información. Precisamente estos son los criterios para formar la ciencia económica, ¿no? La ciencia económica me plantea una problemática, una metodología, un punto de observación, perdón, un punto de estudio, campo de estudio, y finalidades, no propósitos, ¿ya? ¿Cuál sería el problema? El problema que presenta la economía es la escasez, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Adam Smith, un filósofo y economista inglés, ¿no? Que en su tiempo, bueno, pues Pensador propone una serie de explicaciones sobre los usos económicos y particularmente de cómo se deberían tomar las decisiones para los gobernantes. Entonces plantea pues una obra en 1776 que tiene por nombre Riqueza de las Naciones.
Esta obra es sumamente importante porque da ciertas pautas para los futuros procesos, sobre todo de creación de riqueza, o sea, de producción, y también defiende lo que es la libertad de decisión, ¿no? O sea, las personas, los individuos deben tomar decisiones libres de todo tipo de manipulación, opresión o en todo caso, pues, autoridad, ¿no? Cada quien es libre e independiente de tomar lo que mejor le parece. Entonces, basado en eso, basado en ese liberalismo que plantea Adam Smith, no es que se desarrolle la economía clásica. El problema económico sería la escasez y frente a la escasez se toman decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? ¿Qué produzco, cómo produzco y para quién lo produzco? ¿Por qué digo producir? Porque si la escasez es la falta de recursos, la luz sería la producción, ya que la producción es la creación de recursos. Entonces, si hay falta de recursos y hay creación de recursos, entonces se compensa, ¿no? Uno ayuda al otro, ayuda a enfrentar ese problema. Cuando digo qué, pongo en práctica mi toma de decisiones. ¿Qué produzco? Significa qué es lo que me es más rentable o más beneficioso producir frente a determinado contexto o situación. El cómo producir hace relación a las técnicas, o sea, aquella forma que yo voy a utilizar y que debe ser óptima para aprovechar lo mayor posible los recursos escasos que tengo a mi disposición y que los combino para producir. Y para quién producir se hace referencia hacia dónde lo voy a llevar, ¿no? Hacia dónde va a ser el destino de esa producción. Entonces, ¿para quién produzco? Produzco para el mercado. ¿Cómo produzco? A través de los modos de producción. ¿Qué produzco? Pongo en práctica mi costo de oportunidad, que te mencioné hace un momento. Luego estaría el objeto de estudio de la ciencia económica. A ver, aquí hay como que un enfrentamiento, ¿no? Entre un concepto y otro. Resulta que para la escuela neoclásica, que son seguidores de los clásicos, ¿no? O sea, seguidores del pensamiento de Adam Smith, de Robbins y de otros más, la economía es una ciencia que se aprende y se aplica para la solución del problema, ¿no? Económico, o sea, el problema de la escasez. ¿Cómo se logra? A través de las actividades económicas. Una actividad económica es un acto o una acción del hombre que permite saciar necesidades, como el trabajo, por ejemplo, ¿no? Que por cierto es exclusivo. En cambio, aparece una escuela, ¿no? De carácter socialista, que como su mismo nombre lo dice, evalúa las relaciones sociales, pero como están dirigidas al problema de la escasez, porque comparten el mismo problema, tanto una escuela como la otra, entonces va a haber relaciones que permitan, ¿no? La generación de nueva riqueza. Pero en esas relaciones que se dan entre personas para obtener productos, también se va a notar la brecha o la distancia entre un grupo y otro, porque un grupo, bueno, pues es propietario, no tiene autoridad sobre los bienes, o sobre los resultados y los medios que se utilizan para esos resultados, ¿correcto? Y otros van a ser, pues, precisamente, ¿no? Los marginados, ¿no? Unos son los dueños y otros son los marginados, los que no poseen. Solo van a tener la capacidad de producir, o sea, van a tener sus habilidades, destrezas para producir. Pues a partir de esto se nota que hay una división de clases sociales, ¿no? O sea, unos tienen, otros no. Los que tienen se aprovechan de los que no para poder oprimirlos o en todo caso hacerlos trabajar para sí, o sea, para que puedan nutrirlos de riqueza. A esto se le conoce como relaciones sociales de producción. Y no aparecen de ahora, sino de siempre. Las relaciones sociales de producción han ido evolucionando en el tiempo, pero también han ido marcando esa brecha o esa distancia entre un grupo y otro. Ese es el planteamiento de la escuela social. La actividad económica es el conjunto de acciones, como te dije, que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades. Existen diferentes tipos de actividades económicas, ¿no? Y aquí está la metodología que se utiliza para poder, bueno, pues realizar, ¿no? Esos estudios, ¿no? Dos métodos, el inductivo y el deductivo, que permiten crear y comprobar la teoría y la aplicación de la ciencia económica. Hasta aquí nosotros hemos llegado, ¿no? Hasta aquí nosotros hemos llegado en el caso de la semana anterior. El día de hoy trabajamos un capítulo muy interesante que tiene que ver también con, ¿no? La economía. Si bien es cierto, la economía toma este punto muy útil, no la desarrolla a profundidad porque hay otras ciencias que lo van a hacer, como la psicología, como la sociología, como herramientas como el marketing, las estadísticas, ¿no? Que son, pues, ¿no? Auxiliares a las ciencias y que permiten no solamente obtener información, sino permiten ordenar la información. Entonces, vamos a hablar acerca de, a ver, ¿de qué hablamos el día de hoy? Hablamos acerca de las necesidades, ¿no? Hablamos acerca de las necesidades y sobre todo las necesidades humanas.
¿qué vienen a ser las necesidades humanas? Chicos, vienen a ser, por ejemplo, al tú levantarte ya después que aseas y todo eso, ¿no? Antes de empezar tu clase virtual, ¿qué cosa es lo que tomas? ¿Qué cosa es lo que te llevas a la boca? ¿Mm? ¿Qué has tomado o ingerido en la mañana? Micrófono, chicos, micrófono, nuestro desayuno. Comida. ¿Qué cosa es su desayuno? Claro, comida, ¿no? Alimentos. Ustedes han ingerido alimentos. ¿Se preguntan por qué? ¿Por qué lo han hecho? Para cubrir la necesidad. Por la necesidad. Cubren una necesidad. ¿En qué consiste esa necesidad? ¿Cómo sabes que es una necesidad? A ver, ¿por qué yo Sin digo que eso es no una podría. necesidad? Porque sin cubrir ese alimento, ¿no? Si nosotros no nos alimentamos, podemos morir, ¿no? Porque podemos dejar de existir. Claro, las necesidades son útiles o en todo caso son manifestaciones de nuestro cuerpo que precisamente están ligadas a nuestra vida. O sea, emitimos esas señales porque estamos vivos. Nosotros, si estuviéramos un muerto, no emite necesidades. Un muerto no come, no toma agua, no se abriga, ¿no? O sea, nada. Un muerto simplemente está muerto, dejó de cumplir con sus funciones, ¿no? Su cuerpo dejó de funcionar. En cambio, nosotros que nos mantenemos funcionando, entonces necesitamos ciertos recursos para mantenernos en esa condición. Y ahí está el alimento, ahí también está el agua, ¿no? Ahí también está el abrigo, entre otros. O sea que las necesidades vendrían a ser las sensaciones, ¿no? O el conjunto de faltas que nos hacen, lo que nosotros requerimos para poder mantenernos en vida, para podernos mantener operativos. Entonces, la necesidad está constituida por la carencia, por la falta de algo y también de manera conjunta, de manera complementaria con el deseo. Ahora, nosotros podemos de repente confundir a la necesidad con el deseo, ¿no? O sea, muchas veces, a veces decimos que la necesidad y el deseo son iguales, pero no es así. Cuando nosotros hablamos de la necesidad, nos referimos a lo que nos está faltando. Alimento, por ejemplo, ¿no? Nos falta hidratarnos, por ejemplo. Pero cuando hablamos del deseo, estamos hablando de algo específico, algo que se nos ha presentado en algún momento y que al haberlo usado o al haberle dado cierto, ¿no? Al haber encontrado cierto grado de utilidad, entonces nosotros optamos por ello. ¿Entendido? Entonces tenemos que la necesidad y el deseo, a pesar de que puedan aparecer a la vez, a pesar de que puedan ser parte de lo que el hombre, ¿no? necesita o requiere, no son similares, ¿no? Podemos decir que el deseo es la imagen o aquella idealización de lo que nosotros necesitamos, ¿no? De aquello que nos hace falta. Por eso nos dice, la necesidad, ¿no? Es la sensación de falta o carencia de algo que el hombre experimenta, o sea, que todo ser viviente, en este caso ser humano, va a experimentar, como una exigencia, como un apremio de la vida. Y que por eso te decía, ¿no? La persona muerta no puede tener ese premio porque simplemente está muerta. Y que debe ser satisfecha, no hay opción a dejarla, y que debe ser satisfecha mediante la utilización de los bienes, que en este caso son los recursos que nos rodean, recursos incluso producidos por el hombre, adecuados para la subsistencia y desarrollo del hombre, ¿no? O sea, que cuando tú tuviste hambre hace un momento, porque en la mañana te levantas, seas y todo, ya sabes que te queda tiempo y vas a entrar a tu clase virtual, entonces te preparan el desayuno o te preparas tu desayuno. Y tu desayuno es alimento, ¿no? Es una preparación de alimentos. Entonces te preparas de repente un vaso de leche, ¿no? Y es una manera de decirlo porque tú no lo vas a hacer, ¿no? Ya simplemente abres el envase y lo vacías en un vaso. Te preparas de repente un sándwich, ¿no? Te pones ahí un pedazo de pan, ¿no? Lechuga, ¿no? Tomate y todo aquello que lo acompañe y te lo comes, ¿no? Otros de repente es una tostada, otros de repente es un pan con mantequilla. Cada quien ha satisfecho su necesidad en función al deseo que se le ha presentado, ¿no? Pero para que tú tengas ese deseo, has tenido que experimentar el uso de ese objeto o de ese recurso. Si uno no experimenta eso, entonces no podría generarse un deseo o un recurso específico. ¿Entendido? Por lo tanto, se dice también que la necesidad
es una sensación de carácter fisiológico, psicológico y hasta social. En cambio, el deseo es una creación generada por el hombre en los mercados, ¿no? Por eso es que las empresas no se mueven por las necesidades, sino las empresas se mueven por los deseos. Y en base a eso hacen su publicidad, para que el deseo, la imagen o el percepto que tú te creas al momento de experimentar la falta tenga ya nombre y apellido. Por ejemplo, perdón, sin quererlo. Ya, ya, aquí estamos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene hambre es una persona que va a utilizar algún tipo de alimento para poder saciar su hambre. De repente algunos, pues un arroz con pollo, otros de repente una fruta, otros de repente, no sé, verduras, ¿no? O sea, hay diferentes opciones porque ha habido diferentes tipos de experiencias y esas experiencias le han dado conformidad a la persona. ¿Cuándo me he sentido conforme? Cuando el objeto que se me ha presentado, cuando el objeto que yo he usado ha logrado satisfacer dicha necesidad. Y si ha habido un gusto sobre ello, entonces aparece el deseo, ¿correcto? Si, por ejemplo, alguien tiene hambre y le ofrecen, no sé, pues, a ver qué podría ser. Un alimento que no es de su paladar, un alimento que de repente lo nota como que, pues, no agradable, en el futuro no lo va a solicitar. Cuando tenga hambre, no va a estar dentro de la lista de sus prioridades o dentro de sus gustos, ¿no? A pesar de que es un alimento, no es parte de la dieta. O hay alimentos que nosotros desconocemos. Pero ¿por qué los desconocemos a pesar de que son alimentos? Porque no ha formado parte de nuestra dieta, de nuestro entorno. Y por lo tanto, no hay un deseo sobre ello. En cambio, por ejemplo, uno dice, no, que tengo hambre y me voy a comer un pollo a la brasa. El pollo a la brasa es muy probable que todos lo hayan consumido. Y es muy probable que todos sepan que es un alimento. Y es muy probable que a muchos de los que están aquí les guste. Por lo tanto, cuando tienen hambre y desean darse un gusto, entonces se imaginan inmediatamente un pollo a la brasa. Y dicen, no, queremos comer este plato porque sabemos que vas a hacer nuestra hambre, pero hasta nuestro gusto. ¿Se dan cuenta? Entonces, la necesidad y el deseo no van, a pesar de que se pueden presentar de manera conjunta, no van siendo iguales. Aquí está, ¿no? En la necesidad de la carencia, que uno no es que lo desconozca, sino que es muy generalizado. En cambio, el deseo es particular, ¿no? El deseo sobre algo en particular. No son, la conclusión sería que no son iguales. Hay todo un proceso que permite saciar esas necesidades, ¿no? Y se le conoce como proceso de satisfacción. Ahora, mucho cuidado, chicos. Este proceso de satisfacción solo se cumple para las necesidades que tienen carácter económico, solo económico. No se va a cumplir para las necesidades en general. ¿Por qué me dice eso, profesor? Porque nosotros vamos a darnos cuenta que hay dos tipos de necesidades. Hay necesidades, ¿no? Cuando hablamos del tema de la escasez, hay necesidades que no son del ámbito económico, porque el recurso que se usa no es escaso, sino es abundante. Por ejemplo, el aire. El aire, el respirar aire, ¿no? O sea, respirar, el poder mantenernos vivos, no es una necesidad económica. ¿Por qué? Porque el recurso que nosotros usamos para saciarla no es económico, no es escaso, es abundante. Entonces, no podría ser una necesidad económica. Pero si de repente nosotros hablamos del hambre, el hambre sí es una necesidad de carácter económico. Recuerda que ¿de dónde partimos? Del tema de la escasez. Entonces, ¿por qué el hambre sí es económico? Porque cuando una persona tiene hambre, idea o escoge un producto en particular. Y ese producto en particular es producido necesariamente por el hombre. Si el hombre lo dejara de producir, entonces es muy probable que se iría muy escaso hasta el punto de desaparecer. Entonces, este ciclo se cumple solamente para las necesidades que son económicas, donde el recurso que se usa o aquello que usamos para satisfacer nuestra necesidad, pues precisamente no tiene ese detalle. ¿Cuáles son las etapas que atraviesa ese proceso de satisfacción de una necesidad? Bueno, hay 4 etapas bastante bien definidas.
Y estas comienzan desde la necesidad, que es la padecencia, ¿no? Que es el momento en el cual una persona experimenta la falta de algo. Luego de ello viene el impulso, que sería pues la percepción o la idealización del objeto que precisamente se necesita y que puede dársele uso para saciarlo. Luego está la acción humana. La acción humana vendría a ser, pues, ¿no? El momento en el cual el hombre, producto de sus estrategias, producto de sus inteligencias, de sus conocimientos, logra hacer precisamente la creación de este recurso o de eso que se estaba deseando. Y por último está la satisfacción. ¿En qué consiste la satisfacción? Es el momento en el cual, bueno, pues se le da uso a el objeto o se le da uso al recurso para poder lograr cierta necesidad. Ahora, si se dan cuenta, la flecha después de la satisfacción va hacia necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué será? A ver, ¿me ayudan? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué después de satisfacción, si se dan web, luego agrandar para que aquí? ¿Por qué después de satisfacción, que sería el momento en el cual ya no tenemos a la necesidad, ¿no? ¿Por qué regresamos a necesidad nuevamente? Porque mira, hemos partido de acá, ¿no? Necesidad, el hambre. Impulso, deseo, un alimento en particular. Acción, bueno, conseguir algún alimento o algún objeto que sea alimento para poder, pues, usarlo y sentirnos satisfechos. Pero ¿por qué después de satisfacción la flecha sigue hacia necesidad? Es la pregunta. La respuesta es sencilla, porque nosotros vamos a experimentar la necesidad no una ni dos, sino muchas, pero muchas veces. Claro, porque ocurre una nueva necesidad, ¿no? O sea, una nueva necesidad del mismo tipo, ¿no? Si a nosotros nos preguntan cuántas veces hemos tenido hambre, nosotros vamos a responder, no lo sé, pero que he tenido muchas, muchas. Si te preguntan cuántas veces, ¿no? Has de repente bebido agua, ¿no? Bebido un refresco. Tú vas a decir, ¿cuántas veces has tenido sed? Uf, no sé, ya se perdí la cuenta. ¿Y cuántas veces tendrás? También no sé, porque uf, me imagino que serán muchísimas. ¿Y sabes hasta cuándo las vas a tener? Eso sí sé. Eso sí te puedo responder. Hasta el momento en que yo deje de existir. El día que yo deje de respirar y el día que deje de beber agua es porque estoy muerto. Entonces, igualito pasa acá. Ese proceso en un individuo es infinito. Este ciclo es infinito. Porque precisamente está ligado a la vida. Ahora, en la sociedad, este ciclo también es infinito si la generalizamos, porque constantemente en la sociedad se presentan las necesidades y constantemente en el hombre va realizando acciones para disminuir. ¿Sí? A ver, si me han entendido, porque hasta aquí, ¿se ha entendido, chicos? Chicos, Sí, ¿se ha entendido? profesor. Ya está, perfecto. Alguien que tenga una duda, manifiéstela en este momento para aclararla. Si ha habido algún tipo de duda, por favor, los invito a que lo manifiesten para poder aclarar esta situación. Si no, asumo que todos han entendido. Sí, profesor. Muy bien. Llegó la ronda de preguntas, entonces. Ya que todos me han entendido, todos, el micrófono abierto cuando pregunte, cámaras encendidas, por favor. A ver. Alison. ¿Sí? Alison, ¿me escuchas? Alison, ¿se me logra escuchar? Sí, profesor. A ver. Ya. Un detalle adicional. Bueno, yo tengo un problema de cámara ahorita, entonces o sea, no está tan nítida como yo quisiera. Miren, cuando ustedes tengan la cámara tiene que estar ahí, ¿no? O ahí, en el rostro, tratando de que cubra, pues, para poder ver. No ahí, ¿ya? Y tampoco ahí, ¿no? Tampoco ahí no quiero, porque ahí yo no sé qué estás haciendo, ¿no? Ahora, yo no estoy acusando a nadie, yo no estoy diciendo, tú estás haciendo travesuras, no, eso no estoy haciendo.
pero quiero que me entiendas un poco, quiero que me concedas el beneficio de la duda, ¿no? Necesito que las cámaras estén ahí para saber con quién estoy tratando, ¿no? Eso es importante dentro de las relaciones o ¿no? Educación que tenemos es muy importante. ¿Ya? A ver, Alison, te di tiempo. Por favor, acomoden sus cámaras para poder ver los chicos. Acomoden. Si no se acomoda la cámara, acomódense ustedes, ¿no? Recuerda, te sientas en una silla, espaldar recto, pies sobre el suelo, de la posición correcta. Si tus pies están colgando, mal. Si tus pies están estirados completamente, mal. Tiene que estar haciendo una especie de, ¿no?, ángulo de 45. La espalda también recta, no así, no así, no así, no, siéntate correctamente. Y no te vas a dañar la espalda. Lo vas a hacer durante todo el año. El año pasado ya lo has venido haciendo. Vas a terminar con una espalda dolorida. Ya, Alison. Diferencia entre necesidad y deseo. ¿Cuál sería? ¿Dónde estaría la diferencia entre uno y otro? A ver, Leonardo quiere participar. Te escucho, Leonardo. La necesidad. ¿Me escucha? Sí, claro. Te escucho, te escucho. Ya. La necesidad es algo que sí o sí vas a tener que hacer y el deseo es como algo que tú, Uno como, escoge, ¿no? Como que uno es más sí, como que específico, uno ¿no? escoge, ajá, claro. Claro, es como, por ejemplo, la sed, ¿no? La sed, uno dice, tengo sed, pero existen Mm, diferentes formas de saciar esa sed, ¿cierto? O sea, existen sí. diferentes modos de saciarlo. Y uno escoge. Claro, muy Ah, bien. eh, Muy bien, Leonardo, muy bien. Perfecto. Marco, ¿me escuchas? Sí, ¿Sí? ¿Se me escucha, profesor. Marco? Sí, Ya. Nosotros hemos hablado acerca de necesidad y deseo. Hemos hablado acerca de un proceso para saciar nuestras necesidades, ¿cierto? ¿Me puedes sí. decir cuáles son las 4 etapas? Te lo agradecería enormemente. Dime las 4 etapas. Las 4 etapas de las necesidades son la necesidad, el impulso, ¿Ya? acción y satisfacción. Ya, perfecto. Muy bien. Milagros, ¿con cuál de todas ellas estaríamos empezando este proceso? ¿Mm? ¿Con cuál tú crees que estaríamos empezando, ¿no?, este proceso para saciar una necesidad? Chicos, como les digo, tiene que ser con el audio, porque no puedo estar en la presentación, en la galería donde están todos ustedes y a la vez en el chat. Me es un poco difícil. Dime, Mateo, ayúdala. ¿Con qué estaríamos empezando? ¿Se me escucha, no, Mateo? Ucharí Saucedo Mateo, ¿se escucha? Sí, profesor. Ya, ya, ¿con cuál empezaríamos? Sabemos que son 4 etapas, ¿con cuál deberíamos empezar? Necesidad, impulso, acciones y Con la... satisfacción. No, pero claro, pero ¿con cuál empezaríamos? Con, a ver, necesidad. Con la necesidad, ¿no? Con la necesidad, ¿qué es la falta de algo? Yasmín, Sí. Yasmín, ¿con qué sería? ¿Qué Ya, sigue? luego, Muy bien, impulso. Mateo. Ya, Yasmín. Gracias, Mateo. Yasmín, sigue el impulso, ¿no? Dime sinónimo de impulso. Sinónimo de impulso. Sinónimo de impulso sería deseo, ¿correcto? Acción. La acción, la actividad, ¿no? La actividad económica, ¿correcto? Y satisfacción sería pues el momento donde nosotros le damos uso a recursos. Chicos, tienen que estar más atentos, por favor. Dejar de lado ese, ¿no?, ese temor o esa, no sé si llamarlo vergüenza, querer participar. Existen diferentes formas de clasificar a las necesidades, ¿no? Obviamente pues hay diferentes enfoques, hay diferentes tratadistas,
Y la clasificación de las necesidades en función, ¿no?, a la psicología no es ajena, en función, ¿no?, a lo que el hombre pues va padeciendo y va requiriendo, es muy importante. Y ahí aparece pues Abraham Maslow. Abraham Maslow es un psicoanalista y precisamente él ve pues, ¿no?, la relación entre necesidad, ¿no?, y deseo y oportunidad, recursos, etcétera. Va a clasificar a las necesidades en 5 tipos: necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de autoestima y autorrealización. Dentro de todas ellas, para él, bueno, porque no vamos a estudiar este enfoque, eh, las que me interesan son las necesidades que se encuentran en la base. Se les llama necesidades fisiológicas o básicas porque precisamente están ligadas a mantenernos en vida. ¿Ya? Se entiende que si tú no tienes esa base, todo lo demás se cae, ¿no? Entonces, las necesidades fisiológicas o básicas son necesidades útiles para el hombre porque le permiten esta existencia. ¿Ya? Ahora, en base a eso, la economía también hace su propia clasificación y la hace desde los aspectos de escasez. La escasez de los recursos hace que el hombre tenga que tomar decisiones sobre qué va a satisfacer primero y qué podría dejar para después. Entonces, ¿qué recursos usamos? Por lo general es dinero. Bueno, en nuestros tiempos es dinero. Entonces, el dinero es limitado en cada persona y por lo tanto cada persona proyecta o hace un presupuesto en función al dinero que posee. Es de ahí donde aparecen necesidades primarias, secundarias y terciarias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es una necesidad primaria? Muy similar a lo que planteó Maslow, ¿no?, que está aquí, muy similar a esto. Las necesidades primarias se encuentran en la base. Si no se satisfacen estas, entonces no habría pues opción a satisfacer las siguientes. Dice, son aquellas que necesitas, cuyas necesidades, ¿no?, o son aquellas necesidades cuya satisfacción depende de nuestra vida. Si nosotros la dejamos de satisfacer, podemos dejar de existir. ¿Sí? Podemos dejar de existir. Como cuáles, por ejemplo, beber, ¿no? Alimentarse, respirar, tener abrigo, vivienda, son necesidades de carácter primario. Y ahí están, ¿no? Tener techo, salud, vestimenta, comida, trabajo, transporte, son necesidades de carácter primario, ¿no? Luego tendríamos las necesidades de carácter secundario. Son aquellas necesidades que, bueno, pues el hombre te da cierto estatus, cierto nivel, ¿no? Mejora la condición de la satisfacción, el hombre se da la oportunidad de avanzar, ¿no? Y por lo general se aplica para todas las personas. Pero recuerda, las necesidades secundarias solamente van a poder darse siempre y cuando uno pueda satisfacer las primarias, ¿ya? Siempre y cuando se satisfagan las primarias, se va a poder satisfacer, ¿no?, el segundo grupo. No olvides. En necesidades secundarias, ¿qué cosas tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, la educación, el uso, ¿no? En este caso, el uso de la computadora. ¿Usar computadora es primario o secundario? Secundario. Secundaria, profe. Secundario. ¿Por qué? Porque no es realmente una necesidad de que si no lo usas te mueres, ¿no? O sea, es una opción que tú tienes que es para satisfacer algún deseo. Por ejemplo, entretenerte. Por ejemplo, eso, ¿no? A ver, el uso de las computadoras hoy en día es un complemento a la educación que ustedes reciben. Por ejemplo, todos ustedes están en esta modalidad virtual porque obviamente tienen algún tipo de dispositivo que se conecta a internet, que tiene cámara y que tiene audio, ¿no? O sea, gracias a ello ustedes pueden hacer su educación remota. Gracias a ello pueden ustedes realizar su educación. Y la educación es parte de la formación de cada individuo para integrarse posteriormente a la sociedad, ¿no?, a las relaciones con los demás miembros. Por ende, es una necesidad de tipo secundario, porque precisamente permite al hombre tener cierto estatus por estar dentro de la sociedad con los demás a través de sus relaciones, ¿no?, a través de su interacción. ¿Qué más? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, la comunicación. El hablar un idioma o hablar varios idiomas también es parte de las necesidades secundarias, porque existe pues una intención, existe una mejora en aquellas personas que hablan varios idiomas, ¿no? Aquellas personas que hablan diferentes idiomas tienen la oportunidad de crecer, ¿no? Tienen la oportunidad de mejorar en su condición, ¿no? ¿Y qué más? El poder viajar, ¿no? Viajar es también parte de las necesidades secundarias, ¿no? Los viajes que uno hace a través de la recreación o por recreación son formas, ¿no?, de mejora para poder obviamente optar por recuperar, ¿no?, por conocer, por participar de la cultura del hombre.
¿Ok? Entonces, primario, básico, secundario, desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Van a aparecer, porque algunos autores, algunos tratadistas hacen mención, van a aparecer necesidades de tipo terciario. Pero hay que tener mucho cuidado también cuando hacemos esta clasificación. Si bien es cierto, la clasificación terciaria aparece, ¿no? También podemos entender que terciario es una ampliación de las necesidades primarias y de las necesidades secundarias. ¿Por qué? Por ejemplo, alimentarse es parte de la existencia del hombre. O sea, si el hombre se deja de alimentar, muere. Entonces es importante para vivir. Pero si una persona, por ejemplo, se alimenta con algo en particular, ¿han ustedes escuchado del caviar? ¿Caviar? ¿Han escuchado acerca de este plato? El caviar es una especie de entrada que se sirve y que está basada, o sea que la materia prima para producir el caviar, o en todo caso este tipo de potajes, son los huevos de un pescado, del esturión, ¿correcto? De los peces estos, de los esturiones, que son peces largos, se les saca por así decirlo, los huevos, la huevera. Y luego estos, bueno, pues son preparados, ¿no? Ya los preparan y los presentan, ¿no? En las reuniones o recepciones, o en los acontecimientos que se puedan dar, que sobre todo se da con gente muy selecta, personas muy selectas. ¿Por qué? Porque los huevos de esturión, el caviar, es sumamente caro. Incluso podría sobrepasar el valor del oro, ¿no? Hay muestras especiales, ¿ya? Que son bastante raras de obtener y que precisamente por su rareza tienen altos valores económicos, ¿no? O sea que el hombre paga mucho dinero precisamente por ello, ¿no? Tú difícilmente vas a encontrar en un supermercado, por más que sea selecto, caviar, y de repente lo venden, ¿no? Una platita muy pequeña puede costar una gran suma de dinero, ¿no? Pero por darse ese placer de estar, transportarse esa muestra de poder económico que algunos para precisamente, ¿no? Demostrar a los demás que tienen esa capacidad. Ah, profesor, entonces debería entender que las necesidades terciarias o necesidades superfluas halagan nuestra vanidad. Halagar es no dar un mensaje positivo, halagan nuestra vanidad. O sea, halagan nuestra condición de holgura, nuestra condición de superioridad económica. Económica, por cierto, económica. Otro, por ejemplo, sería, ¿no? Profesor, viajar en auto, viajar en tren, viajar de repente, ¿no? En avión, es parte del transporte y es parte de cubrir una necesidad secundaria. ¿Es cierto? Es cierto. Profesor, ¿y qué pasa con una persona que tiene mucho dinero y que dice, no, yo no quiero viajar con los demás porque quiero mi avión para mí, para que esté a mi disposición? Entonces, un jet privado. Pregunta, ¿viajar en un jet privado seguirá siendo parte del transporte, seguirá siendo parte de satisfacer una necesidad secundaria o habrá cambiado su naturaleza? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguirá siendo secundario o habrá variado en algo? La respuesta está variado en algo, ¿no? Ha variado. A pesar de que la esencia de por sí es el transporte, el hecho de irme en un jet privado y no irme de repente en un avión, ¿no? En diferentes clases, hace que el primer ejemplo sea muy difícil de alcanzar para cualquier persona. No cualquiera puede ir en un jet privado. Para que tengas viaje en jet privado, primero tienes que tener el jet, ¿no? O sea, y tener un jet es sumamente caro. Entonces, ya le entendí, profesor. Entonces, repito, estas necesidades, ya sean primarias o secundarias, se han ampliado por la condición de dinero, ¿no? Por la condición de poder tener más dinero del que se necesita en ese momento. Porque nunca va a haber una persona en el planeta que tenga tanto dinero que supere sus necesidades. Esto es imposible. Pero sí, una persona puede no disponer de la cantidad de dinero en un momento determinado, ¿no? O en todo caso, puede superarla, como es el caso de los que están en la altura. Mire, por ejemplo, acá tenemos un vehículo, ¿no? Le tomé la foto a mi auto, lo estacioné un rato para que ustedes puedan apreciarlo. No lo estaciono así nada más, me lo rayan. Pero ya está.
¿no? Un carro, un auto muy, muy, muy fino, muy lujoso, ¿no? Un deportivo, si no me equivoco, es un Lamborghini. La verdad es que tengo tantos que ya me olvidé qué tipo es este. O de repente por ahí, ¿no? Una muestra de mi joyero privado. Ahí está. Joyas, ¿no? En oro, ¿no? De repente el profesor es profesor, puede decir la hora, entonces el profesor todo, ¿no? Bueno, pues quiere demostrar a sus alumnos que sabe leer el reloj, sabe, ¿no? Pues, decir dónde está. Y por lo tanto, bueno, pues levanta el brazo y ahí está su joyo, su reloj bañado, ni siquiera bañado, hecho en oro. Está bañado, está hecho en oro, o sea que su reloj es puro oro, ¿no? Se le ha amalgamado ahí un poquito de otro metal para que tenga firmeza, pero es oro. A la justa puede levantar el brazo, no se apoya en el otro para poder mirar la hora. Entonces, ya. Ya pues, ¿no? Oro, oro, plata, joyas preciosas, un zafiro, ¿no? Un rubí. O en todo caso esta casa, ¿no? Una casa de verano, pues, una casita por ahí que tengo. Díganme, ¿qué opinan de esta casa? Valorizada en 32 millones de euros. ¿Te gustaría vivir en esta casa? Mira la piscinaza que se maneja. Mira, esta es la parte delantera de la casa. Y la piscina es más grande que la parte delantera de la casa, ¿no? Es una construcción muy, pero muy compleja y muy hermosa. Incluso, si te das cuenta, las bases, ¿no? Las bases de este edificio están mostrándose por la piscina, o sea que es, ¿no? Sumamente lujoso vivir aquí. ¿Estamos de acuerdo? Estos son necesidades terciarias, ¿no? Profesor, yo tengo mi departamento, no es tan grande, pero ahí lo tengo. Es secundario. Profesor, tengo mi mansión como esta, es terciario, ¿no? Una persona tiene una computadora, es secundario. La misma computadora, pero bañada en oro, terciario, ¿no? No hay necesidad de tener una computadora bañada en oro para que se pueda usar, pero se da ese lujo, ¿no? Se da ese gusto por tener un objeto con esas características, ¿sí? Las necesidades humanas, me dicen, son materiales, ¿no? ¿Son materiales? Por supuesto, ¿no? Ahí está. Ustedes ven alrededor, las prendas de vestir, ¿no? Participar de la seguridad, ¿no? El poder protegerse, el transporte, la comunicación, tener una vivienda, el ocio, la recreación, la salud. La salud se ayuda con medicamentos, pero también con servicios de atención médica, ¿correcto? El trabajo, ¿no? Para realizar el trabajo, por ejemplo, dice ahí tractores, excavadoras, cosechadoras, alimentos y volvemos al ciclo, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Chicos, ¿cómo vamos hasta aquí? A ver qué opinan. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ha entendido hasta aquí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. ¿Sí? No hay dudas. Entonces, al terminar mi clase puedo preguntar y repreguntar y todos me van a contestar. Todo bien. Ok. Ya. Entonces me dicen, las necesidades son inagotables, ¿no? A ver, características de las necesidades. Vamos a hablar de las características de ellas, ¿no? Acerca de precisamente condiciones especiales. Dicen, primero, las necesidades, como hemos visto en el problema de la escasez, son pues infinitas. Ahora, la infinidad hay que tomarla también con bastante cuidado, ¿ya? O sea, que algo sea infinito significa que algo no se va a poder alcanzar. Y en el caso de las necesidades, lo que no se alcanza es a terminarla, ¿no? Ya sea por lo que padecemos o ya sea por su diversidad. Es más, la misma evolución de la especie humana, el mismo cambio que va haciendo a lo largo del tiempo, va generando mayores comodidades y la necesidad por tener esas mayores comodidades, ¿no? O sea, se requiere tener cada vez una mejor condición de confort es conformidad, para poder saciar una necesidad. Entonces, precisamente por eso se dice que son inagotables, ¿no? Son infinitas. O sea, esta es la principal característica acerca de este tema, ¿no? A lo largo de nuestra vida poseeremos gran cantidad de necesidades, padeceremos, ¿no? Gran cantidad de necesidades. Alimentarse,
¿no? Educarse, el tener reconocimiento, el uso de artefactos, entre otros más. Tantas, pero tantas manifestaciones sobre las necesidades. ¿Ya? Siguiente característica, me dicen que las necesidades, bueno, pues son sustituibles. ¿Qué significa la sustitución? Es el reemplazo. Yo puedo reemplazar una cosa por otra, pero mucho cuidado también en este punto. Cuando me dice que las necesidades son sustituibles, no se refiere a la necesidad propiamente. No está hablando de la necesidad, no está hablando de la forma como se satisface. ¿Estamos? A ver, frente a ustedes, ¿qué cosa ven? A ver, ¿qué ven? Personas tomando agua, comiendo en sus días. Claro. Bueno, no todos están tomando agua. Pero a ver, quiero que sean mucho más agudos. A ver, ¿qué cosa ven? No todos los niños están tomando agua, así que ese es un detalle que Una debes niña recordar. está tomando agua, otro niño está tomando jugo y otra niñata que come. Ya, saca tus conclusiones. ¿Qué está pasando con ellos? Están alimentándose. Bueno, en parte, ¿no? El tomar agua, ¿no? O beber líquidos es parte también de la alimentación. Sin embargo, ellos están padeciendo algo. Vamos, sé más agudo, tú Sí, puedes. sí, No necesitas. profesor. Y están ¿En serio? satisfaciendo esa sed de diferente Experimentando. manera. Yo no Uno sé, toma yo no agua, quiero otro saber. toma jugo. Claro, ahora sí, pues chicos, ahora sí es diferente la clase. Olvídate Todos eso, tienen profesor. sed. No importa si hablan así, se atropellan, no me importa. En este momento sí no me importa. Y está bien lo que me están diciendo. Todos están experimentando la sed. Todos los que están ahí están con sed. Y eso es la falta de algo. Ahora, frente a esa sed, cada quien está escogiendo un modo o manera de saciar esa sed. Por ejemplo, la niña, la primera, la que está al lado izquierdo, está tomando agua, ¿no? Algo tan simple como beber agua. El niño del medio, porque es un niño, está bebiendo ¿qué cosa? Un refresco y encima tiene su cubito de hielo ahí. Claro, sigue siendo agua porque el hielo es agua sólida. Y la tercera niña no está bebiendo, está comiendo una sandía. Pero muchos pensaríamos que está comiendo la sandía porque tiene hambre. No, porque también tiene sed. La sandía es una fruta muy particular. Tiene grandes cantidades de agua dentro de su tejido. O tú no has visto cuando la parten a la sandía. No sé si te has dado cuenta que cuando parten a la sandía y la dejan un rato, comienza a mojarse por todos lados. Es más, cuando tú consumes la sandía y la masticas, te comienzas a embarrar porque la mordida de por sí de la sandía te llena de agua la boca. Es un fruto de agua, ¿no? Ah, entonces significa que cada quien está saciando la misma necesidad, y no porque se presenta al mismo sujeto, sino que estamos dentro del mismo tipo, de la manera que le parezca más útil o apropiada, ¿no? Cada quien tiene su forma, ¿no? Su manera de saciar esta necesidad. Eso significa sustitución. No significa que cambie una necesidad por otra. Yo no puedo cambiar el hambre por la sed, ni cambiar el hambre por el frío o por el calor. Lo que sí hago es cambiar la forma como voy a satisfacer una necesidad. Por ejemplo, ustedes dicen, ya terminó la clase virtual del día de hoy. Esa clase me refiero a toda, ¿no? El día escolar. Entonces, uy, estoy con un hambre voraz, ¿no? Entonces, te preguntan, ¿qué te gustaría comer? Porque tienes hambre, seguro. Sí, tengo hambre. Me gustaría comer un arroz con pollo, dice. De repente, otro compañero en su casa pasando lo mismo y le pregunta, él va a decir, de repente quiero comer unos tallarines. De repente por ahí otro dice, no, yo quiero algo más dietético, ¿no? Una ensalada de verduras con pan, por ejemplo, integral. Diferentes formas de satisfacer el tipo de necesidad que se nos presenta, que en este caso es el hambre. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Entendido? Ok. Vamos a las siguientes clasificaciones. Las necesidades, características. Las necesidades se complementan. Significa que si yo quiero satisfacer una necesidad, necesariamente tengo que satisfacer otra. Porque el satisfacer una cosa
y ameritar otra significa que uno y otro tienen una relación que es uno suma al otro, ¿no? Uno es izquierda, el otro es derecha, entonces se juntan, forman un todo. Por ejemplo, en las mañanas ustedes cuando se levantan, se lavan todo, ¿no? Se van cambiando, pero antes de poder salir del baño, ¿uno qué hace? Se lava los... ¿Qué te lavas? Las manos. Ya, y aparte de Dientes. las manos que te lavas, te lavas los dientes, ¿sí o no? Te lavas los dientes. ¿Por qué te lavas los dientes? Porque en la noche no has podido lavarte durante toda la noche, has tenido la boca cerrada y han proliferado las bacterias, o sea, las caries. Si tú no te lavas la boca y te consumes un alimento, tomas agua, simplemente hablas, todos los gérmenes que están en tu boca van a ingresar a tu cuerpo. No, profesor, pero yo me lavé en la noche, claro, pero no te lavaste y no quedó completamente limpio, por más que te hayas cepillado muy bien los dientes, siempre queda algo. Y eso hace que proliferen las bacterias. Si no te lavas, peor todavía, ¿no? Aparte que tienes un mal aliento. Entonces, profesor, entonces me lavo con el cepillo dental. Pero el cepillo dental se lava, o sea, ¿solo le pasa el cepillo dental o hay que agregarle algo? No, profesor, hay que poner el dentrífico, pues, ¿no? La pasta dental. Entonces le pongo la pasta dental al cepillo dental y luego le doy el lavado de boca. Entonces para hacer un buen lavado de boca, tienes que necesariamente tener el cepillo, más es la adición o el complemento, más la pasta dental. ¿Me encuentras? Las necesidades de por sí se complementan, ¿no? Se requiere de un complemento, se requiere satisfacer otras necesidades para poder cumplir un fin. Me dicen que las necesidades son concurrentes. ¿Qué cosa es la concurrencia? Que las concurrencias significa que se presentan a la vez, pero nosotros no podemos satisfacer todo a la vez, ¿no? O sea, si bien es cierto, se nos pueden presentar muchas necesidades, nosotros vamos a ir de una a una. Entonces, para poder decir de una a una significa que yo estoy eligiendo, ¿no? ¿Y qué cosa elijo? Bueno, pues como toda persona, elige satisfacer lo que más le apremia, ¿no? Si de repente alguien tiene, ¿no? Hambre, tiene de repente, ¿no? Sed, tiene de repente sueño, entonces los tres no se pueden a la vez. Entonces se le da un orden o una jerarquía para poder satisfacerla, ¿no? De repente se empezará primero con el alimento, luego será uno lo que verá, o en el transcurso, ¿no? ¿Te imaginas que todo se quiera satisfacer a la vez y que todo el alimento ingresa a la boca más todo el refresco ingresa a la boca? Sería todo un caos, ¿no? Sería qué horrible. Entonces, precisamente por eso se hace, ¿no? Esta concurrencia. Se entiende pues esta concurrencia. Las necesidades tienden a fijarse, es decir, forman parte de nuestros hábitos, ¿no? Forman parte de... Las necesidades tienden a fijarse, es decir, las necesidades forman una acción de repetición en nuestros días, ¿correcto? Por ejemplo, hoy, ¿qué cosa es lo que van a comer hoy ustedes en su casa? En el almuerzo, claro. A ver, adivinen qué cosa es lo que van a comer hoy día. Yo sé que sí saben, ¿no? Arroz con pollo. Arroz con pollo, algunos van a comer arroz con pollo, qué bueno, qué bueno. Sin embargo, hay un alimento que se repite mucho en casi la mayoría de casas, ¿no? Si vas a comer arroz con pollo, bueno, pues, qué bueno. Pero estoy casi convencido que en la mayoría de casas hoy día van a comer lentejas. ¿Sí? ¿O me equivoco? ¿No? Los días Sí, profesor. lunes, la mayoría de casas, la mayoría, no todas, ¿no? Por ejemplo, su compañero va a comer arroz con pollo, ¿no? Y a él le van a hacer, pero seguro que por ahí le van a meter también la lenteja un día de eso. Lo normal es que se sea el lunes, ¿no? Por tradición, porque se empieza la semana de esa manera. Algunos alegan de que comer lentejas da riqueza, ¿no? Les da prosperidad, que les va a ayudar a tener bastante, ¿no? Bueno, pues bienestar, ¿no? En el transcurso. Sin embargo, eso tampoco está comprobado. No está comprobado de que comer lenteja te da, pues, cierto grado, ¿no? De, de buena vibra, ¿no? Sin embargo, ¿por qué comen lenteja? Porque los días lunes, ¿no? Porque los días lunes al empezar la semana necesitas energía. Y la lenteja te proporciona hierro. Y el hierro es muy importante para ti porque tú eres estudiante. Que sí, profesor, yo no sabía eso.
Claro, es que como tú eres estudiante, estudias, pregunta, cuando tú estudias, ¿cuál es el órgano que más trabaja? ¿Mm? ¿Cuál es el órgano que más trabaja cuando uno estudia? A ver, a ver, imagínate, a ver, ensaya una respuesta. Claro, ya me lo están diciendo por el chat, ya, ¿no? Profesor, el que más trabaja es el corazón, profesor, ¿cierto? Tu corazón trabaja mucho cuando tú estudias. Tu corazón trabaja, pero trabajará mucho. No, profesor, el hígado, tampoco. ¿Qué otro órgano? A ver, habla. El cerebro. Ese órgano pertenece, claro, el órgano que pertenece al sistema nervioso central, ¿no? El cerebro en particular, ¿no? Bueno, en verdad todo el encéfalo, pero particularmente el cerebro. El cerebro es el punto de comando de las diferentes funciones y acciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando tú estudias, tú necesitas mucha concentración, tú necesitas mucho oxígeno y necesitas mucha agua. Por eso es que tú tienes que tener tu vasito de agua al lado. Con cuidado, obviamente lo vas a tomar y tienes que utilizar mucho oxígeno. Y el oxígeno se proporciona por medio de nuestros pulmones, lo manda a nuestro torrente sanguíneo y hay unas células que se encargan de tomar el oxígeno. ¿Cómo se llama esa célula? Es de primaria, es de biología de primaria. ¿Cómo se llama esa célula? Se llama glóbulo rojo, más también conocido como eritrocito, ¿no? También le llaman eritrocito. ¿Sí? Entonces, ese glóbulo rojo o eritrocito, ¿qué permite? ¿Mm? ¿Qué permite? Permite que se pueda oxigenar, ¿no? Permite que se pueda utilizar la mayor cantidad de, en este caso, ¿qué? La mayor De cantidad de qué? oxígeno. De oxígeno en el cuerpo, ¿no? Para poder formar qué cosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa? Uy, se me apagó la computadora. Se apagó. Se apagó la computadora. Me voy para allá. Oye, en eso está mal mi vida. Parece que se ha doblado el cable. Ya, ahorita lo voy a revisar. A ver, chicos, ¿saben qué? Se me presenta. Voy a cambiar la computadora, ¿ya? Ahorita, dame un segundo.
los hábitos precisamente. Ok, estaba hablando acerca de la característica de fijación. Llegamos a fijar ciertos hábitos o costumbres dentro de nuestra vida. Y por ejemplo, las necesidades es una de ellas. Comer lentejas los lunes, utilizar de repente cierto tipo de ropa en algunas fechas en especial. Por ejemplo, cuando vamos a un matrimonio o a una fiesta, vamos con ropa de vestir, ¿no? No ponemos terno o un vestido en el caso de las señoritas. Por ejemplo, en diciembre comemos panetón, ¿no? Pavo. O en octubre, por ejemplo, usamos el hábito morado, ¿no? Entre otras cosas más. O sea, son necesidades que se han ido acentuando dentro de nuestros hábitos. Las necesidades tienen un límite en nuestro organismo, por supuesto. Nosotros, si bien es cierto, satisfacemos una necesidad, eso no involucra que seamos un recipiente infinito y no involucra también que no las podamos volver a padecer. En el caso de el consumo, por ejemplo, el uso de un recurso como el alimento, nosotros tenemos un límite, tenemos un grado de llenura, ¿no? De repente por ahí alguien dice, ¿no? Tengo tanta hambre que me comería, pues, de repente todo un pollo. De repente vamos a suponer que es un pollo a la brasa. En verdad podrían comerse un pollo a la brasa. La pregunta es cómo terminaría esa persona terminar de comerse ese pollo a la brasa, ¿no? O una persona dice, me encanta el ceviche que soy capaz de comerme una fuente. Y en verdad se puede comer una fuente, ¿no? Quizá. La pregunta es cómo terminaría después de comerse la fuente de ceviche. ¿Qué creen, chicos? Profesor, Terminaría empachado. empachado, lleno, Con ¿no? dolor de estómago, profesor, Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo tiene un límite. Nuestro organismo presenta un punto llamado punto de saturación. Esto fue estudiado por un economista conocido como Hernán Gossen, ¿no? Es un economista neoclásico que estudió la relación precisamente entre la necesidad y la limitación que tenemos nosotros a padecerla. Al ir teniendo una necesidad y obviamente un deseo, resulta que la persona busca su satisfacción. Entonces, por lo tanto, a medida que se satisface una necesidad, el deseo que va de la mano con ella va desapareciendo hasta el punto de desaparecer, ¿no? Completamente. Por eso es que esa persona que se comió eso, o una persona que tomó, por ejemplo, no sé, tomó toda una jarra de agua, 1 litro de agua, el nivel de sed, ¿no? Fue disminuyendo. Es muy probable que ya no quiera tomar más agua, es muy probable que ya no quiera comer más, ¿no? Como una persona cuando se abriga, ¿no? Dice, tengo frío, se pone una casaca. No, pero tengo frío, se pone de repente una chompa y se sigue poniendo. Pero a medida que se vaya poniendo cosas encima, ya no va sintiendo frío, sino por el contrario, va sintiendo calor. Entonces, ¿qué significa? Que hay un punto de equilibrio en nuestro organismo. Superarlo sería pasar por encima de nuestro punto de saturación. ¿Entendido? Las necesidades varían en intensidad, a veces son más apremiantes. Por ejemplo, usar ropa en verano es no tan urgente. O sea, una persona se viste más ligero en verano y se viste mucho más en invierno, ¿no? O sea, tiene que ver bastante con la alimentación, ¿no? Y con la vestimenta. A veces es más apremiante, a veces es menos apremiante. Bien, hemos hablado acerca de las necesidades y hay que tomar en cuenta que también hay personas que no logran saciar sus necesidades como quisieran. O incluso hay personas que no los hacían, ¿no? No logran esa satisfacción. Entonces, ahí se ha trabajado sobre ello y se plantea que hay un grupo de personas considerados, ¿no? En pobreza. La pobreza es el grupo de personas las cuales no satisfacen sus necesidades básicas como quisieran, pero a pesar de ello las satisfacen. Alimento, vestimenta, salud y vivienda. Va en ese orden. Alimento, salud y vivienda, ¿no? Perdón. Alimento, salud, vestido, vivienda. En ese orden. ¿Qué es más importante? El alimento. ¿Qué le sigue? ¿No? La salud. ¿Correcto? Vestimenta y vivienda. Esas personas en ese orden y en esa prioridad van a satisfacer. Y a las justas penas les alcanza para poder, ¿no? Darle un grado de satisfacción. No es pleno, no es óptimo, no es ideal. Sin embargo, bueno, pues ahí están. Y hay otro grupo de personas por debajo de ellas, que se les conoce como personas en extrema pobreza. Estas personas en extrema pobreza, o también los llamados dentro de la miseria,
Lo que pasa es que no se utiliza mucho el concepto de miseria porque es un despectivo, ¿no? Como que no solamente se diferencia a las personas, sino que las pone con un estatus bastante deplorable, ¿no? O sea, un estatus bastante dentro de lo más paupérrimo. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Que si las personas en condición de pobreza satisfacen sus necesidades básicas en lo más básico posible, en lo más simple posible, las personas en extrema pobreza no logran satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas. Por tal razón, requieren de la asistencia de las instituciones benéficas, incluyendo al gobierno, ¿no? Al Estado. Ellos son los que van a dar, a través de los programas o asistencias, como lo dije, ¿no? Un medio para que se puedan saciar estas necesidades. ¿Estamos? ¿Qué causas tiene, ¿no? La pobreza o la extrema pobreza? Bueno, pues el incremento de la población, ¿no? El incremento poblacional constante genera, pues, ¿no? El hecho de que haya gente con, ¿no? Menos posibilidad de trabajar, menos posibilidad de poder satisfacer sus necesidades. Los desastres naturales, los huaicos, las inundaciones, ¿no? De repente por ahí los terremotos, ¿no? Los tsunamis, entre otros más, también contribuyen a que muchas personas pierdan sus bienes materiales y por lo tanto no logran saciar sus necesidades. Las políticas públicas, ¿no? Las políticas de gobierno también son un malestar. Malas políticas públicas generan pues malas orientaciones o decisiones sobre la población, la cual obviamente pues necesita mucho del Estado para poder saciar gran número de sus necesidades. ¿Qué consecuencias trae esto, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva? Bueno, pues a que mucha gente no quiera quedarse en el campo, mucha gente no quiera quedarse donde se encuentra, ¿no? En ese estado de pobreza, y decida irse a buscar una oportunidad. Normalmente eso sucede hacia las ciudades, que mucha gente renuncie a la posibilidad de estudiar, ¿no? Que haya una gran deserción de escuelas, ¿no? De universidades, el analfabetismo crecería enormemente, la ignorancia también. La desnutrición, claro, si una persona ya no pone lo que debería dentro de su dieta o dentro de los alimentos que va a ingerir, sino que escogería los que tienen menor valor económico y por ende también poco aporte, ¿no? Nutricional al cuerpo. Y obviamente estaría la desintegración de la familia, ¿no? Problemas constantes entre los miembros de la familia por los problemas económicos, ¿no? Por la falta de dinero para cubrir necesidades como salud, como alimento, como vestimenta, entre otros más, ¿no? Entonces, todo ello contribuye, ¿no? A que la población no tenga buen rumbo o, bueno, pues las cosas no se solucionen tan prontamente. Para poder complementar esto, a ver, a ver, chicos. Quiero que, por favor, compartir con ustedes. ¿Se puede? ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Ya, ok. Perfecto, entonces. ¿Ah? Perfecto. Entonces ahí estamos. A ver, ¿me dicen si se escucha? En este video es... Sí, sí se escucha. Ya, por favor, estamos atentos un momento para poder luego conversar. Lo poco que se ve son 3 minutos, así que conversamos luego de ello, ¿ya? Atentos. Estudiaremos las necesidades humanas, según su importancia, su naturaleza o satisfacción. Empecemos por su definición. Son las sensaciones de carencia, angustia o inquietud sobre algo que deben ser satisfechas para poder subsistir cómodamente. El proceso de una necesidad es el siguiente. Se empieza por una sensación de carencia, que es una sensación desagradable que el hombre experimenta por la falta o carencia de algo. Luego sigue el deseo, que es la representación mental de aquellos bienes que pueden satisfacer nuestras necesidades. Luego, el esfuerzo físico, que son las diversas actividades que el hombre realiza para conseguir el objetivo deseado. Y finalmente, la satisfacción, que es el consumo del bien u objeto deseado, el cual satisface esa sensación de carencia o la necesidad que se presenta. Clases de necesidades. Primero, según su importancia. Tenemos a las primarias, vitales o biológicas, que son aquellas necesidades que son imprescindibles para la conservación de la vida humana. Por lo tanto, su satisfacción es indispensable y prioritaria. De lo contrario, se pone en peligro la vida de la persona. Por ejemplo, la alimentación, el vestido, el descansar y una casa para poder vivir. Segundo,
Secundarias, generales o sociales. Son aquellas necesidades que son importantes para el desarrollo personal o social. Estas necesidades no son imprescindibles para la conservación de la vida humana. Tenemos, por ejemplo, el estudiar una carrera o estudiar en el colegio, salir a bailar los fines de semana, utilizar la tecnología para cumplir diversas actividades o tareas de la vida diaria, o ir al cine. Y las terciarias, superfluas o de lujo, que son aquellas que halagan la vanidad personal, y por lo general son las necesidades que cubren las personas con altos recursos económicos. Por ejemplo, comprar joyas, manejar carros de lujo o vivir en mansiones. Segundo, tenemos según su naturaleza. Tenemos las materiales, que son los que se experimentan en su estructura física, es decir, conseguimos el producto que va a satisfacer nuestra necesidad. Por ejemplo, comprarnos un abrigo y protegernos del frío, o un celular para poder comunicarnos con las demás personas. Las espirituales, que son necesidades de naturaleza subjetiva y que obedecen a las exigencias del espíritu. Por ejemplo, tenemos el afecto de una persona. Y finalmente, según su satisfacción, se encuentran las individuales, aquellas que afectan a una sola persona independientemente de las demás y que la satisfacen de manera individual. Por ejemplo, leer un libro, escuchar música o descansar. Y las colectivas, que son las necesidades que afectan a un grupo de personas o a la sociedad. Por ejemplo, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional o simplemente disfrutar de un concierto de música. Las necesidades también pueden ser necesidades presentes, que son aquellas necesidades que su satisfacción es de manera inmediata. Por ejemplo, una hoja de papel a la hora de dar un examen, o tenedores para poder comer. Y las futuras, que son las necesidades que su satisfacción es de manera inmediata o después de un tiempo o en el futuro. Por ejemplo, lograr una profesión o tener una familia. Bien, chicos. Entonces ya escucharon, ¿no? Hay todo Voy un a proceso. mostrarte prueba en vivo de cómo puedes comenzar a ganar 1000 euros al día. Haz las cuentas. 1000 euros al ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, creo que con eso quedó claro, sobre todo la naturaleza de la necesidad, ¿no? El proceso para satisfacer una necesidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me escucha? Profesor. Ya está. Entonces, vamos a resolver estas preguntas que se encuentran ahí en la pantalla. Están muy sencillas. ¿Qué es una necesidad primaria? Vamos, chicos, ustedes me dan la respuesta. Salud. La necesidad primaria es una necesidad que está ligada a nuestra existencia. Por lo tanto, de todas ellas, Salud. ¿cuál está ligada a nuestra existencia? La salud. Muy La bien. salud. Correcto. Necesidades terciarias, se les llama también. Necesidades terciarias son de comodidad, ¿no? Son necesidades de holgura, son necesidades que, bueno, pues, el que puede, puede, y el que no, mira, nada más. Superfluas. Superfluas, ¿no? Superfluas, banales, ¿no? De vanidad, de lujo. Son las necesidades de orden superior. ¿Cuáles serían las de orden superior? Las primarias, por supuesto, las primarias, ¿no? Es la representación mental de un objeto. Si bien es cierto, uno parece una necesidad, también hay una representación sobre ello, ¿no? Sobre aquello específico que puedes hacer una necesidad. ¿Qué sería? Deseo. El deseo, muy bien. El deseo es la imaginación, ¿no? Es esa idealización de aquel objeto que puedas hacer una necesidad. En una sociedad, es una necesidad secundaria. Secundaria, ¿cuál sería secundario? Educación. Educación, Alimentos. ¿no? Educación. Alimentos. No, alimento sería primario. Alimentarse es primario. Salud es primario. Viajes y de placer. Los viajes de placer. Viajes de placer también, ¿no? También. Lo que pasa es que aquí, ya, miren, le han puesto viajes de placer. Como que ahí debería ir, ¿ya? Debería ir viajes de placer, por ejemplo, ¿no? A lugares lujosos, por ejemplo, ¿no? O sea, sería más completo. Igual que el tema de las joyas, ¿no? Joyas de, ¿no? Joyas selectas.
El tema básico aquí es lo de la educación, ¿no? La educación es más ligado a lo secundario, y los viajes de placer, por ejemplo, el viaje en un jet privado, como dije hace un momento, ¿no? O las joyas, ¿no? De gran valor económico, son más ligados al tema de lujo, ¿no? Al tema del hacer superfluo. Características que indican que las necesidades se presentan dos o más a la vez. ¿Cuál sería? Se presentan dos o más y tienes que elegir cuál vas a satisfacer primero. Complementarias. Las complementarias. No, complementarias cuando tú usas una cosa y necesitas otra para poder satisfacer tu necesidad, ¿no? Por ejemplo, tú dentro de un rato vas a almorzar y vas a tomar el alimento, pero que el alimento te lo sirven en tu mano. Te lo entregan en tu mano. Dices, a ver, abre las manos, pon las manos juntitas para que te podamos poner el alimento. Concurrencia. ¿Cuál sería? Saturación. Dice, se presentan dos más a la vez, es concurrencia, ¿no? Concurrencia. Concurrencia, claro, concurrencia. Complementación es que tú digas, por ejemplo, necesito una cosa y necesito otra, ¿no? Necesito estudiar. Para estudiar necesitas cuadernos, libros. Necesito salir de viaje, necesito una maleta, ropa, ¿no? Necesito ir de repente a la playa, llevas tu ropa pues de playa, tu pelota, ¿no? Tu cosita para jugar en la arena, cosas así. En cambio, la concurrencia es cuando varias necesidades se te presentan a la vez y tienes que tomar la elección de cuál vas a satisfacer primero y cuál dejarías para después. 7. Las personas Pobreza. en pobreza. A ver, pero lee bien, ¿eh? Dice, las personas en no pueden satisfacer siquiera las necesidades básicas. O sea, ni siquiera llegan a ello. Miseria. Miseria, ¿no? Claro que dije que no era correcto utilizarlo, se utilizaba más extrema pobreza. Es más, personas que no logran saciar sus necesidades básicas, simplemente, porque ya ni siquiera pobreza y extrema pobreza son términos usados. Es una necesidad terciaria. ¿Cuál sería la terciaria ahí? Ropa de marca. Claro, pero no cualquier marca, pues, ¿no? Textil Juanita, dice. No es que esté mala la ropa, sino que obviamente, pues, su aceptación comercial, ¿no? Su poder económico no es, pues, el apropiado para poder determinar, ¿no? Que sea caro. Tiene que ser caro, tiene que ser una marca selecta, ¿no? Características que indican que las necesidades se vuelven un hábito. ¿Cuál sería? Fijación, muy bien. Y la ley de Gosen, ¿con cuál se relacionaba? Que te decía que la necesidad se satisface y el deseo desaparece. ¿Cuál era? Saturación. Saturación. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, excelente. Entonces, con eso estaríamos ya dejando, pues, la sesión número 2. ¿Ya? La sesión número 2 y esta clase. Consejo. Participa más. Mira, estás empezando una semana, recién han ido la semana anterior, así que hay cositas todavía que se van a pulir, pero el consejo es participa más, interactúa más. Hay profesores que tienen paciencia y hay profesores que no. Hay profesores que la primera nomás no participas, ya estás con marcado ya. Tu nota ya está, ya, prácticamente ya tiene su destino. ¿Ya, chicos? Bien, ha sido un gusto, los voy a dejar. Edith, muchas gracias. De ahí te veo en el otro grupo. Chicos, que tengan buen día. Cuídense. Profesor, cuídese. Ok, cuídense ustedes también, ¿ya? Que les vaya bien en su día. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Permiso.